Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a hablaros de la importancia que tienen las presas, las presas en el suministro de agua para los ciudadanos, para los municipios, para el desarrollo en general, también de la agricultura, ¿no? Está claro que hay una política en Europa en contra de las presas, de los embalses, y que claramente tendría que haber una diferenciación, lógicamente, porque no es lo mismo la península ibérica y Lanzarote que el norte de Alemania o de Dinamarca o de Suecia, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de climas totalmente diferentes donde el agua prácticamente no es un problema de suministro porque llueve la mayoría de los meses del año, cuando en el Mediterráneo sabemos que tenemos un periodo de falta de agua desde los meses de mayo hasta los meses de septiembre-octubre normalmente, ¿no? Es decir, que con el agua que cae en los meses de octubre a marzo-abril, pues tenemos luego que soportar todo ese intenso verano caluroso. Bueno, entonces es una cosa importante a tener en cuenta, que desde el punto de vista de política no puede haber una interpretación única, de este tipo de necesidad de presas. De hecho, España es de los países que más presas tienen hechas hace ya muchísimos años, ¿eh? Y gracias a eso, pues España tiene también la agricultura que tiene y ha llegado a ser la importancia que tiene, considerada como la huerta de Europa, ¿eh? Bueno, pues comentaros un caso, por ejemplo, la importancia que tiene una presa. Por ejemplo, la presa del Güesna, un afluente del río Guadalquivir, que está en el norte en la Sierra de Sevilla, en el norte de la provincia. La presa del Güesna es una presa que suministra agua a 18 municipios, a un total de 250.000 habitantes, ¿eh? Para que veáis la importancia que tiene una presa. Claro, la importancia que tiene la presa mientras abrimos el grifo y sale agua nos pasa totalmente desapercibida. Pero cuando esa tubería general de 220 kilómetros que recorre esos 18 municipios, en distintas estaciones, en distintos puntos, con distintos desniveles, resulta que hay una avería, y se interrumpe el suministro de agua durante 2, 3 días y deja sin agua a 180.000 habitantes, como ha pasado recientemente en la provincia de Sevilla, pues claro, entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene una presa, ¿eh? Y que gracias a esos, digamos, depósitos de agua, donde en los distintos municipios que se suministran de esa red general de agua, pues claro, hay una previsión a lo mejor de mantenimiento de poder abastecer durante 24 horas, el suministro de agua de ese municipio, sin que entre agua de la red general, Entonces, claro, esto es una de las cosas a considerar en todos estos temas. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una es que es necesario, por la información que yo tengo y que a mí me llega, duplicar o triplicar la garantía de el almacenamiento de agua en estas zonas para que se pueda garantizar el suministro de agua en caso de una avería como la que ha ocurrido recientemente. Bueno, han sido tres averías seguidas en un tramo, digamos, de la conducción, ¿no? Yo preguntaba por curiosidad, digo, bueno, ¿y cuánto puede costar? Pues estamos hablando de una tubería que está en diámetro 1.300 milímetros, que estamos hablando de 1,30 m de tubería, ¿eh? Es una tubería que si con una fuga del tamaño de una mano, pues prácticamente es una pérdida de 1 litro por segundo, una barbaridad. Bueno, pues imaginaros esto en una red tan amplia, ¿eh? Aparte de que en el caso de la red del Huerna se construyó, prácticamente empezó a estar operativa entre el 93 y el año 1993 y 1994, y ya en el 97 fue cuando se centralizó en Villanueva y Río Minas, digamos, el sistema de potabilización de todo el agua que sale de la presa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta el valor que tienen las presas, la importancia que tienen las presas, y a veces una avería de esta, de vez en cuando, pues oye, no es que venga mal, pero es que resulta bueno, que a lo mejor nos hace tomar conciencia de la importancia que tiene esto, porque si esa red no estuviera suministrado y garantizado el agua desde una presa, pues sería catastrófico, ¿eh?
que eso sería como estar pendiente, dependiente del agua de lluvia que no cae, porque si cayera no habría problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es que las presas tienen un valor importantísimo, tienen un valor no solamente desde el punto de vista de abastecimiento y de permitir la habitabilidad de los municipios, de garantizar lo que es el consumo doméstico, de garantizar la higiene mediante de todas las tareas de la ducha, del baño, etcétera, sino que además también se puede reutilizar mucha cantidad de agua para luego sistemas agrícolas, con lo cual estamos multiplicando y potenciando el uso del el reciclaje del agua. Se habla mucho del reciclaje del plástico, se habla mucho del reciclaje del papel, del cartón, pero del agua prácticamente hay una política clara, pero que en España prácticamente no se recicla ni el 50% del agua que se utiliza. También somos pioneros en ciudades como Murcia, Tenerife, Las Palmas, Almería, donde se reutiliza el agua para las zonas verdes, para el riego de zonas verdes, y luego se vuelve a utilizar y está rellenando acuíferos, ¿no? Acuíferos que han bajado el nivel freático durante muchos años porque no se ha aportado agua, no había una cultura del agua, no había esa política de mantenerlo porque aparentemente siempre llovía todos los años, ¿no? Y realmente la política de acuíferos, pues en Estados Unidos lleva pues más de 40 años, donde no solamente se recargan los acuíferos con agua de lluvia, sino que además con agua regenerada, tratada, desinfectada, para garantizar que no se contaminen los acuíferos, porque es un depósito subterráneo que garantiza el suministro de agua para los habitantes, para los ciudadanos. Bueno, ¿qué ideas se pueden lanzar sobre este tema, no? Pues bueno, pues en principio que, claro, una red de 220 kilómetros, fijaros que los acueductos romanos a lo mejor tenían 30 kilómetros, 40 kilómetros, y ahí están, llevan 2000 años. Pero claro, lógicamente no vamos a comparar una sección abierta de construcción con piedra con una tubería de hormigón o con una tubería de fibrocemento, bueno, que tiene una vida, tiene una vida. Entonces, claro, hay que pensar en que esa amortización que se hace de la inversión tiene que estar todo ese periodo que ya está amortizado, a lo mejor, si se ha tenido en cuenta que la amortización contable ha sido a 20 años, que normalmente la amortización de un activo, de un edificio, de una 20, 25 años, pues claro, todos los años que pasan de más son años que se están ahorrando esa amortización y en los que se debe de constituir una reserva económica para restaurar esa conducción, ¿no? Luego los problemas serán pensar si se restauran por tramos o se restauran de otra manera, ¿no? A lo mejor, pues utilizando esa red como un pasatubos, por así decirlo, donde dentro se introduce una tubería de un diámetro ligeramente inferior, pero que garantiza que es una tubería nueva a presión, que puede ser de polietileno, que puede ser de polipropileno. Normalmente el polietileno es lo que la legislación de alta densidad es lo que la legislación admite para el suministro doméstico, que en las ciudades es una tubería de 10 atmósferas de presión, y en el caso este, pues la tubería de la red general pues es de 18, 19 atmósferas de presión, una barbaridad. Por lo cual cualquier avería genera un problema rápidamente de una gran, digamos, de una gran trascendencia. Y de hecho las imágenes que han circulado, los vídeos que han circulado, pues será verdaderamente impresionante ver la cascada de agua que se formaba y que se formaban en parcelas inundadas solamente con la rotura de una avería en una tubería de hormigón. Entonces, temas a considerar, pues la restitución, sustitución, la valoración de otros materiales que a lo mejor hace 30 años no eran los más usuales. Eh, Aparte de eso, siempre favorece mucho todas las instalaciones de tubería de redes generales, favorece mucho la descentralización, que haya la posibilidad de que estén comunicadas, pero también descentralizadas. ¿Por qué? Pues porque si es una red lineal, lógicamente, si se corta el agua al principio de donde está la red, todos los municipios se quedan sin agua. ¿eh?
¿Cómo se evita eso? Pues con esos depósitos que tienen los municipios para aguantar un día, para aguantar, duplicando o triplicando la capacidad de almacenamiento. ¿Eh? Eso está claro que es la primera acción a tomar, ¿no? Y eso puede suponer que si hay más averías, que posiblemente las haya, porque sería dentro de lo estadísticamente probable, pues claro, porque se produzcan averías, y claro, esas averías cuesta trabajo, porque obligan a cortar tramos de la red, y son muchos kilómetros. Como no, como dato me decían que me llegaba información de que, por ejemplo, en un tramo de unos 20 kilómetros, pues puede estar cerca de los 100 millones de euros la sustitución de la red, porque no solamente sería sacarla, sino volver a construirla y volverla a poner en funcionamiento, ¿no? Aparte de la imposibilidad que genera esto, porque no se puede paralizar una red lineal, no se puede paralizar. Por eso se tiende a hacer estructuras anulares, anillos, por dos razones. Primero, porque los tamaños de la tubería pueden ser menores, la inversión puede ser menor, teóricamente, y porque dependerá mucho de la geografía, de la topografía, etcétera, etcétera, porque en este caso tener en cuenta que esta red funciona por presión natural, por gravedad, que no hay bombeos porque está en un punto más alto y desde ahí baja hasta prácticamente hasta a zonas prácticamente que están a la altura del nivel del mar, ¿no? Entonces es presión por gravedad, es presión natural. Es lo mismo que en Israel, desde los altos del Golán, la tubería que alimenta atraviesa todo el país y suministra agua las cooperativas, las ciudades, agrícolas, etcétera, etcétera. Eh, Otro de los temas sería, por ejemplo, esos anillos, porque los anillos permiten que si hay una avería se pueda cortar, y se pueda aislar ese tramo y se pueda seguir suministrando agua, en las dos direcciones, al resto de los municipios, por ejemplo. Esos son de los temas, yo creo que más o menos se pueden considerar que pueden tener una cierta importancia, ¿no? Pero yo lo que quiero constatar es la importancia vital, y cuando digo vital porque si una ciudad se queda, un municipio se queda sin agua, como se han quedado prácticamente 180.000 habitantes, pues eso es una catástrofe. Eso es una catástrofe, que en el siglo XXI pues no nos podemos permitir, aunque seamos un país con tendencia a un verano seco, por lo que hay que tomar son medidas y hay que seguir poniendo en marcha el Plan Hidrológico Nacional que el señor Zapatero en su día paralizó, de manera increíble, por desconocimiento, por temas políticos, por lo que fuera. El suministro de agua a los ciudadanos no entiende de colores políticos ni entiende de oportunidades políticas. Es una tarea totalmente obligatoria y responsable de los gobernantes, llevar el agua donde no lo hay, porque eso es lo que garantiza la vida y eso es lo que garantiza que las ciudades sigan funcionando y siga habiendo unos municipios y no haya emigraciones hacia otras capitales más grandes. Pues nada más, con eso me dejo ya de contaros cosas del tema de la presa del Huesna, ¿no? Yo creo que es curioso si tenéis obligación en estos temas o estéis relacionados con estos temas, pues yo creo que vale la pena que entréis en internet y que busquéis información sobre la presa del Huesna porque realmente es una gran obra hidráulica, que eso también es muy importante. Hasta pronto, gracias.